todas otra vez. En este vídeo vamos a seguir describiendo el funcionamiento de las fuentes de alimentación lineales que empezamos en un vídeo anterior, donde hablamos de la estructura que tenían las fuentes de alimentación lineales y del primer elemento que encontramos, que es el transformador, que transforma la sinusoidal que encontramos en la red eléctrica, el voltaje sinusoidal de 220 voltios RMS y 50 Hz, a un voltaje que aquí hemos llamado VS o VT del transformador, lo que queramos, a una sinusoidal con una amplitud bastante más pequeña, más adaptada a la cantidad que nosotros de continua que nosotros queramos generar. Daos cuenta que en este caso es una sinusoidal perfecta de 15 voltios y dijimos que el rectificador es un circuito cuya función es convertir esa señal sinusoidal en una señal unipolar, es decir, que tenga una componente de continua no nula. La componente de continua es el valor medio. Por ejemplo, esta, que lo único que hemos hecho es recortarle la parte negativa, sería una señal unipolar porque tiene solamente valores positivos y por tanto su valor medio, que sería el valor medio en este periodo, la integral en un periodo de la señal, pues, y dividido por el periodo, veis que saldría positiva, evidentemente, porque es el área que queda por encima del eje. Bien, pues vamos a discutir un par de esquemas de circuitos rectificadores que, como ya dijimos en su momento cuando hablamos de los diodos, es una de las grandes aplicaciones de los diodos. Generalmente estos rectificadores se construyen con diodos, ¿no? Y se colocan justamente detrás del transformador. ¿De acuerdo? Vamos a ver el primer esquema, que es lo que se conoce como el rectificador de media onda. La idea del rectificador de media onda sería colocarlo justamente detrás del transformador. Como tenéis aquí, el transformador, e inmediatamente detrás vendría el rectificador de media onda. Sería lo que queda entre estos circulitos, en principio sin considerar el condensador, ¿vale? Ese sería el circuito rectificador. ¿Cómo funciona este circuito? Os lo tengo descrito más en detalle aquí y os tengo calculada su VTC. Este es el circuito que acabamos de ver. Imaginaos que en vez del transformador pongo una fuente de voltaje indicando esta es la sinusoidal que viene del transformador. Para hacer la VTC sería cómo evoluciona VO en función de VT. Bueno, pues utilizando el modelo de batería, como tengo un diodo, puedo suponer o bien que el diodo no conduce o bien que el diodo conduce. Si supongo, lo he puesto justo al revés. Aquí sería que el diodo conduce y que aquí no conduce. Luego os lo arreglo un poquito mejor. Que el diodo no conduce. Bueno, pues si suponemos que el diodo conduce, lo sustituimos por una batería en la dirección, en esta dirección, ¿no? Es decir, como veis, una batería con el positivo allí. Y de valor V gamma y la I sub D, para que la hipótesis sea correcta, debería ser mayor que 0. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues con este circuito es muy fácil ver que la VO en un par de saltos sería VT menos V gamma y que la I sub D, pues por la ley de Ohm en RL, sería VO partido por RL, VT menos V gamma partido por RL. Por tanto, la hipótesis será correcta si la I sub D es mayor que 0, lo cual se dará si solo si el numerador es mayor que 0, es decir, si la VT es mayor que V gamma. Por tanto, la conclusión que saco de esta parte es que si VT es mayor que V gamma, VO es VT menos V gamma, que es una recta con pendiente unidad y que pasa por 0 para el valor V gamma, ¿no? Porque si VT vale V gamma, VO vale 0. Por tanto, sería esta recta, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando D1 conduce, tenemos esta recta. ¿Qué pasa si D1 no... aquí he puesto D2, otro error, esto sería D1. ¿Qué pasa si D1 no conduce? Bueno, pues si D1 no conduce, sustituiríamos, o si D no conduce, es que realmente le podría haber llamado D, sustituiríamos el diodo por un circuito abierto y ahora tengo que ver, para ver si la hipótesis es correcta, que VD es menor que si VD es menor que V gamma. Evidentemente con este circuito no hay corriente porque no cerramos el circuito en ningún momento, por tanto
la caída de tensión en RL es 0 al no circular corriente por ella, y por tanto la VO es 0, son 0 voltios. Y la VD pues sería voltaje en este nodo respecto a la referencia, VT menos el voltaje en este nodo respecto a la referencia, que ya hemos razonado que es 0, y por tanto sería VT. Así que para que VD se verifique esto, la VD tiene que ser menor que V gamma, y esto se verificará si solo si la VT es menor que V gamma. Por tanto, la conclusión es que si VT es menor que V gamma, si estamos de aquí para acá, esto que estoy poniendo aquí sería la VT. Si VT es menor que V gamma, entonces la VO será igual a 0 y tendríamos esta zona de aquí. Por tanto, veis como el valor de VT me determinaría si estamos por encima de V gamma, la VO es exactamente igual a la VT, y si estamos por debajo, la VO es 0. ¿Eso en qué se traduce si a la entrada introducimos una sinusoidal como esta de 5 voltios? Bueno, pues se traduce en que si la VT, esos 5 voltios, son más que V gamma, es decir, a partir de 0,7, la salida empieza a aumentar y aumenta a la vez que la VT. Estaríamos por aquí, es decir, en el momento en que la VET supera V gamma, la salida es exactamente igual que la entrada, pero VT voltios, o sea, V gamma voltios por debajo. Por eso la gráfica azul va, como os dibujo aquí, que no se ve muy bien porque está muy pequeño, V gamma voltios por debajo en todo este tramo, por debajo de la línea roja. ¿Qué ocurre? Que cuando la línea azul alcanza los 0 voltios, ¿cómo se verifica? Ya no se verifica esta hipótesis, resulta que el diodo se corta y pasamos a esta. Si VT es menor que V gamma, la entrada es V gamma o menor, entonces la VO será exactamente igual a 0 y por tanto se me recorta, veis cómo la VO sale 0 y me está recortando todo el intervalo del semiperiodo negativo en el que la VT es menor que 0, incluso un poquitín más porque la VT es menor que V gamma. Por eso la línea azul se extiende un poquito más allá de los dos semiperiodos y después vuelve a iniciarse otra vez por debajo. De forma, por tanto, que he convertido mi señal bipolar en una señal unipolar, ¿de acuerdo? Que sería esta de aquí. Esa era la función del rectificador. ¿Y qué hace este condensador colocado aquí? Bueno, pues este condensador es el filtro. El condensador que dijimos famoso de filtro. ¿Y qué hace o qué función realiza ese condensador respecto a lo que sería la salida? ¿Cómo modifica la salida del rectificador este condensador? Bueno, pues tenemos que pensar en el primer semiperiodo y los siguientes semiperiodos, ¿no? Voy a borrar esto de aquí y después lo dibujaré aquí. ¿De acuerdo? En el primer semiperiodo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues en el primer semiperiodo, ¿qué pasa? Imaginaos que ahora tenemos el condensador puesto. Empezaría a aumentar el voltaje de VT. Cuando VT supera, aquí tendríamos 0 voltios porque estaría cortado. Cuando VT supera el valor de V gamma, entonces el diodo empieza a conducir y tendríamos corriente por aquí. Podríamos pensar que entonces este punto de aquí empieza a evolucionar a la vez que este, pero V gamma voltios menos. De acuerdo, eso puede ser así, pero cuidado, porque para que el voltaje en este nodo evolucione y se haga positivo, el condensador tiene que irse cargando, y para que el condensador se cargue, alguien tiene que aportar la corriente. No hay problema porque como disponemos de bastante corriente que viene del transformador y puede atravesar el diodo, que realmente tiene una resistencia ridícula. En el ejemplo anterior, con el modelo de batería que hemos utilizado, la resistencia era 0, entonces disponemos de mucha corriente y por tanto el condensador se va cargando. Se va cargando y se va cargando a la vez que va aumentando el voltaje
mediante la corriente que le da el transformador. Por tanto, el voltaje realiza la función esta o va por los puntos estos que vamos poniendo aquí. Pero el problema está cuando el voltaje llega justamente a ese valor que tenéis ahí. ¿Por qué? Porque la entrada alcanza su punto máximo y empieza a disminuir. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en ese mismo momento en que empieza a disminuir, el voltaje en este nodo tendería a disminuir también, ¿eh? Lo que ocurre con el rectificador si no hay condensador. Pero ¿qué pasa? Que para que el voltaje en este nodo disminuya, el condensador se tiene que descargar. Y aquí sí hay un problema, porque para descargarse el condensador, por aquí no se me va a ir la corriente, no se me puede ir, dado que el diodo ya se ha cortado. En tal caso, la única manera es que el condensador se me descargue por aquí. Pero cuidado, por aquí, para que se descargue por aquí, esto es la descarga de un condensador a través de una resistencia. Y si recordáis, la forma de la descarga de un condensador a través de una resistencia era una exponencial negativa, ¿no? Que el voltaje del condensador, y eso sería el tiempo. Y es una exponencial negativa que lo tendida que es o no depende del producto R, en este caso RL por C. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si el producto RL por C no es muy pequeño, resulta que esta exponencial negativa puede ser así, y por tanto ya no hace la forma de antes, o incluso si la RC, el producto RC es muy grande, puede ser, bueno, hombre, no tanto, no vamos a ser tan exagerados, puede ser así. Cuanto más grande sea el producto RC, más tendida es este descenso, esta descarga del condensador, y por tanto más tendida será la gráfica que yo voy haciendo. Claro, a la vez que va bajando el voltaje del condensador así de despacio, el voltaje de entrada va evolucionando, pasa por el 0, vuelve a pasar por el 0 pero subiendo. Lo que ocurre es que como el voltaje aquí es bastante mayor que era en el rectificador, pues todavía no empieza a conducir otra vez el diodo. ¿Cuándo empezará a conducir otra vez? Cuando la entrada supere 0,7 veces el voltaje que tenemos en este nodo de aquí. En ese momento volveremos a notar que vuelve a conducir el condensador, o sea, vuelve a conducir el diodo. Y cuando alcance otra vez el punto máximo y tienda otra vez a bajar, otra vez el diodo se cortará y se volverá a descargar a través de la resistencia. Por tanto, en este caso el diodo solamente ha conducido en este tramo y después en estos pequeños tramos en que, como os estoy diciendo, se vuelve a cargar otra vez el condensador, porque en este trozo se descarga, en este tramo se vuelve a cargar, otra vez se descarga, otra vez se vuelve a cargar y así sucesivamente, de forma que en los momentos en que se carga, la corriente que circule por la RL vendrá del propio transformador, y en el momento en que se descarga, la corriente que circule vendrá del condensador. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esa es la función que hace el condensador. Por eso se dice que hace de filtro, porque el resultado final es que la señal de salida es esta que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Que, bueno, esto está bastante exagerado para que nosotros lo veamos, lo estemos viendo. En realidad, si se diseña bien, el rizado prácticamente sería mínimo, sería muy pequeño, ¿no? Y esa diferencia entre el mínimo y el máximo es lo que se llama voltaje de rizado, ¿de acuerdo? Y es esa VR que ponemos aquí. Se puede demostrar que esa VR se puede hacer una aproximación, y una buena aproximación sería que es proporcional a este voltaje V, que es el que ponemos de la amplitud de la gráfica azul, es decir, VT menos V gamma, VT menos 0,7. La VT sería la amplitud de la VT. VT le podríamos llamar VTM menos 0,7 y la VTM serían los 5 voltios. Y ahora, esta T es el periodo de la sinusoidal y este RC
sería la R de carga y la C del condensador. Esa sería la RL en nuestro dibujo que hemos puesto aquí, ¿no? Voy a borrar esta gráfica y voy a dejar esta de aquí. Y por tanto estamos diciendo que el rizado es directamente proporcional a la amplitud de la sinusoidal de entrada. A mayor amplitud, mayor rizado. Y es directamente proporcional también al periodo. Cuanto más largo sea el periodo, más tiempo se estará descargando el condensador. Por tanto, más rizado tendré. Y por último, es inversamente proporcional al producto RC. Cuanto más grande sea RC, más tendida es esta descarga y por tanto más pequeño será el rizado. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí tenéis, como veis, el rectificador y el filtro. Este, ya os digo, es el rectificador más simple que se puede hacer. El otro ejemplo de rectificador que os quería poner es el rectificador de onda completa con una estructura de 4 diodos que se le conoce como puente de diodos. Y esto es tan utilizado que estos puentes de diodos uno los puede encontrar en forma de circuito integrado, ¿de acuerdo? Por tanto, creo que tenía un dibujito por aquí de esto que tenéis aquí en la presentación. Sería un puente de diodos en forma de circuito integrado con 4 patas para conectar el rectificador de onda completa. Y el rectificador de onda completa que tenéis aquí, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo sería la VTC sin condensador? Como hemos hecho en el de antes. Bueno, para hacerla, aquí no está hecho completo, pero casi. Para hacer la VTC utilizando el modelo de batería, deberíamos ver que solamente pueden circular corriente por la RL en dos situaciones. Una es si conducen D1, por tanto tendríamos corriente por aquí en esta dirección, vendría por la RL, vendría por aquí, y D2 en esta dirección, y después vendría la corriente por aquí y llegaría al otro extremo de la fuente. Sería la primera manera en que podríamos tener corriente del positivo al negativo de la fuente. Y la otra manera es justamente al revés, del negativo al positivo. Si la corriente viene por aquí, D3 conduce en esta dirección. Fijaos que por RL la corriente iría en la misma dirección y después D4 conduce para llevarme al positivo de la fuente. Y aquí tenéis hechos los dibujos de otra manera. Por eso he puesto los nodos A, B, C y D para que los reconozcáis aquí. VT iría conectado a A, el diodo D1 conduce, por eso pongo la I de 1 en esa dirección y la V gamma en la otra, vendría el nodo B, la RL, aquí tendríamos el nodo D, ¿no? Y después he dibujado el D2, pero ya conduciendo en aquella dirección. La I de 2 iría para allá, por tanto la V gamma estaría el positivo en este lado. Después vendría el nodo C y por último vendría la fuente. De forma que en este circuito es muy fácil ver que la VO, igual que antes, sería menos V gamma más VT menos V gamma, es decir, VT menos 2V gamma. Fijaos que aquí en lugar de VT menos V gamma es VT menos 2V gamma. Y la I de 1 y la I de 2 serían la misma corriente, por eso le llamo aquí de 1 igual I de 2 igual I sub D. Y también es fácil ver por la ley de Ohm en RL que sería VO, por tanto VT menos 2V gamma partido por RL. Para que esta I sub D, tanto I de 1 como I de 2 sean mayores que 0, se tiene que verificar que el numerador sea mayor que 0, es decir, que VT sea mayor que 2V gamma. Me quedaría comprobar que V de 3 y V de 4, ¿cuál es la condición para que ese V de 3 y V de 4, que aquí no he marcado, V de 4 sería V de A, es decir, la diferencia de potencial con el positivo del D en D y el negativo en A, y V de 3 sería la diferencia de potencial con el positivo en C y el negativo en B. Os dejo para que vosotros comprobéis que esta restricción implicaría necesariamente que tanto V de 4 como V de 3 son menores que V gamma y por tanto puedo concluir que si VT es mayor que 2V gamma, entonces la VO es VT menos 2V gamma, igual que antes, resta dependiente 1, que ahora pasa por 0 en 2V gamma. Y si suponemos que D3 y D4 conducen, que es lo que os tengo hecho aquí,
Fijaos ahora cómo sería el asunto, porque este dibujo es un poquito más complejo. Yo estoy dibujando la VT, aquí tengo el nodo A. El que conduce es V4, pero V4 conduce en esta dirección, conduce de D a A, por tanto en aquella dirección, ¿no? La fuente V gamma vendría en esta, y aquí tendría el nodo D, que es la referencia. Al nodo D tengo conectada la RL, el polo negativo de VO, la RL, y aquí viene el nodo B, ¿no? Aquí tenemos el nodo B. Y ahora el otro que conduce sería el ID3, que conduce de C a B, es decir, de aquí hacia allá. Ahí dibujaría la ID3 y la V gamma en la dirección contraria. De forma que, como veis, ID3 es igual a ID4. Y sería, le llamo también I sub D. ¿Y cómo la calcularía? Hombre, pues puedo calcular VO. VO en este caso sería menos V gamma, menos VT y menos V gamma otra vez. Es decir, menos VT menos 2V gamma. Y fijaos que la I sub D, I sub D3, I sub D4, I sub D, circula por RL en esa dirección, por tanto la VO vuelve a ser otra vez I sub D por RL, es decir, si quiero I sub D, hago VO partido por RL, menos VT menos 2V gamma partido por RL. Con lo cual, para que la I sub D sea mayor que 0, menos VT tiene que ser mayor que 2V gamma o VT menor que menos 2V gamma, que es lo que tenéis aquí. Y por tanto estaríamos en esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Una gráfica dependiente menos 1 y que pasa por 0 cuando la VT es menos 2V gamma. Si VT es menos 2V gamma, me quedaría 2V gamma menos 2V gamma igual a 0. Por tanto, tendríamos esta zona. ¿Y qué ocurre en medio? Bueno, en medio ocurre que no puede haber ninguna corriente por RL porque no habría ninguna manera de que la corriente que ofrece VT circulara por RL y por tanto el voltaje VO tiene que ser 0 y ese sería el tercer gráfico. Por cierto, aquí tampoco he hecho y os dejo para que comprobéis vosotros qué ocurre con VD1 y VD2. De esta forma y con esta VTC tenemos una cosa muy curiosa, porque imaginaos que la entrada es esta sinusoidal otra vez, la misma de antes, 5 voltios. Bueno, hasta que la entrada no supera el 1,4, los 2V gamma que os tengo dibujados aquí, hasta que no supere esos 2V gamma, no empezaría, hasta que no supere la roja, los 2V gamma, el 1,4, la azul no empezaría a subir. Y a partir de ese momento empieza a subir, pues, a la misma velocidad, exactamente igual, digamos que 1,4 voltios por debajo de la línea roja. Por eso aquí os tengo puesto 2V gamma como distancia entre los picos, pero es la misma distancia que hay en todo momento, ¿no? De forma que cuando llega arriba empezaría a disminuir, cuando alcanza su valor máximo, los 5 voltios, empieza a disminuir la entrada, empieza a disminuir la salida, hasta que alcanza el 0. Y cuando alcanza el 0, que sería cuando la roja todavía es 2V gamma, pues a partir de ese momento la azul quedaría durante un pequeño trozo en 0. Pero ¿qué ocurre? Que cuando la señal roja por abajo supera el menos 2V gamma, menos 1,4, la señal azul vuelve a subir otra vez. Fijaos que la roja, es decir, la entrada, toma valores negativos cada vez más altos y la salida toma valores positivos cada vez más altos, es decir, hace esto. Esta zona de aquí lo que está haciendo es doblarme o convertirme en positivos los semiperiodos negativos. ¿De acuerdo? De forma que el resultado final de este rectificador es esto que tenéis aquí, con una pequeña zona 0 por aquí abajo y 2V gamma por debajo de la señal de entrada. De manera que si colocamos el condensador tenemos la ventaja de que ahora el espacio de tiempo en que está disminuyendo la señal de salida y por tanto, o sea, la señal, el voltaje en el condensador y por tanto está conduciendo, bueno, los diodos sí están conduciendo, pero el intervalo de tiempo en que está disminuyendo, ese voltaje es mucho más pequeño porque cuando alcanza este valor,
a través de los condensadores que toquen de los diodos que toquen en cada momento, en cada semiperiodo. No son los mismos aquí en este que aquí en este, pero a partir de unos u otros estará conduciendo, estará en una de las situaciones de que conduce y por tanto estará conduciendo, habrá corriente por la RL y por tanto se cargará el condensador que tenéis ahí. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a tener menor rizado que con el otro rectificador, dado que con este el es más pequeño. ¿De acuerdo? Por eso el voltaje de rizado, el modelo del voltaje de rizado ahora tiene aquí un 2, lo cual quiere decir que es prácticamente igual, pero se nos reduce a la mitad, ¿no? Por eso se prefiere el rectificador de onda completa, porque reduce a la mitad el voltaje de rizado, simplemente añadiendo añadiendo 3 diodos más, pero nada más de complejidad en el circuito. Y por tanto, bueno, pues se prefiere utilizar este, a pesar de que la disminución, fijaos que la disminución de la amplitud de la salida del transformador a el voltaje que vamos a obtener alrededor del cual varía el rizado es un poquito más pequeña, es 2V gamma por debajo de la amplitud del voltaje del transformador, no un V gamma como ocurría antes. ¿De acuerdo? Por tanto, bueno, pues hemos visto un par de ejemplos de circuitos circuitos rectificadores para para nuestra fuente de alimentación. Uno de ellos que se llama de media onda porque solamente rectifica los semiperiodos positivos, el otro que se llama de onda completa porque rectifica semiperiodos positivos y negativos y bueno, pues conseguimos la rectificación, conseguimos el filtrado, es decir, conseguimos que la señal de salida sea prácticamente continua mediante la colocación de un condensador, que además cuanto más grande sea, con la expresión que tenéis aquí, cuanto más grande sea, más pequeño será ese voltaje de rizado. ¿De acuerdo? Pues a estudiar.